Santo, bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Omnipotente Padre, de gracia y poder, bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Omnipotente Padre, de gracia y poder, bienvenido en este lugar. Señor, en tu presencia hay sanidad. No hay otro nombre que salva, Señor. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Bienvenido en este lugar. Señor, en tu presencia hay sanidad. No hay otro nombre que salva, Señor. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Bienvenido en este lugar. Bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Este lugar es un lugar santo, un lugar donde el Espíritu de Dios se está moviendo. Y yo sé que también ahí donde tú estás viendo este programa, el Espíritu de Dios se está moviendo. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa. Yo soy Pastor Ricardo Escobedo. Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y todo aquel, dice, y esta es la fe que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5 dice, ¿quién es el que ha vencido al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Qué tremendo versículo. Ahí esa palabra ya nos está diciendo bien claro que no todos son hijos de Dios. Yo sé que la creencia del mundo entero, de muchos en el mundo entero, sé que todos somos hijos de Dios. Hay un solo Dios, un solo Padre de todos nosotros, y todos nosotros, toda la humanidad, el negro, el blanco, el chino, el japonés, ¿verdad? El ruso, todos somos hijos de Dios. Y solamente hay un solo Dios, un solo Padre, y todos somos hijos de Dios. Hay unos que son buenos, hay unos que son malos, pero todos somos hijos de Dios. La Biblia no enseña eso. Jesús dijo que hay dos familias, Jesús dijo que hay dos padres. Jesús dijo en Juan 8:44, hablándole a la gente religiosa, hablando a la gente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Wow,
Óigame, qué bombota les dejó, qué tremenda. Ahora, ellos ya estaban enojados con Jesús, ¿verdad? Y querían matarlo. Por eso Jesús dijo, ustedes me quieren matar. Eso no es obra de Abraham, ¿verdad? Y si ustedes dicen que son hijos bueno, la cosa es de que la Biblia nos enseña que hay dos padres, hay dos familias, la familia humana y la familia espiritual de Dios, que es la familia de Dios, los hijos de Dios. La familia de Adán, del primer Adán y Eva, y luego también la familia del postrer Adán, de Cristo Jesús. 1 Corintios 15, 45 nos dice que Adán fue alma viviente, o ¿verdad? Que dio vida al alma, pero Cristo es espíritu vivificante. Muy bien, vamos a continuar en este tema porque todo esto viene de la palabra de Dios que nos da luz. Oh, cómo Satanás aborrece esta palabra. Cómo Satanás ha logrado de mantener a muchos de los hijos de Dios, de los cristianos, de que no estudien o no entren, no lean, no mediten la palabra de Dios. Le han puesto a un lado. Mejor van a la iglesia, tienen ministerios, hacen esto, hacen lo otro, pero no le están poniendo el lugar a la palabra de Dios que la palabra merece. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es luz. Y la palabra de Dios te da luz, te da entendimiento, te da claridad. Vamos a contar nuestros versículos porque queremos terminar este tema de la palabra de Dios es luz. Vamos a Efesios el capítulo 4. Vamos a Efesios el capítulo 4. La última programación que estuvimos viendo juntos, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios dice. Pablo dice a los Corintios en el capítulo 1 de Corintios 3:3 que dice que vosotros todavía sois carnales. Todavía sois carnales porque entre vosotros hay disensiones, contiendas, ¿verdad? No andáis como meros hombres, como hombres comunes, como hombres naturales. No andáis. La vida eterna, la vida en el creyente es lo que los hace diferente de todas las otras personas. Pero nosotros tenemos ya esa vida en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos enseña, porque la palabra de Dios es luz. Dios es. Ahora vamos a continuar aquí. Efesios el capítulo 4, versículos 17 y 18. Vamos a Efesios el capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Dice, esto pues digo. Está hablando aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Está hablando de la gente que no conoce a Cristo. Que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento. Escuche bien, teniendo el entendimiento. Ese es el alma. El entendimiento, el conocimiento, lo intelectual, la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, es ajenos de la vida eterna, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí bien claro que Pablo, por el Espíritu Santo, está diciendo, ¿verdad? Él está requiriendo al pueblo de Dios, a los efesios, a nosotros que estamos en el cuerpo de Cristo Jesús, dice que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? En la vanidad de sus mentes, en la vanidad de las cosas de la carne. Y dice aquí que tienen sus entendimientos entenebrecidos. Esa palabra entenebrecido es oscuro. Están, como dicen algunas personas, ¿verdad? Tapados. Espiritualmente, mentalmente están tapados. No pueden entender, no pueden comprender. La palabra de Dios es luz, pero tú tienes que darle el lugar a la palabra. Lo que tú estás oyendo es del Espíritu Santo, es de la palabra de Dios. Vamos a otra escritura. Vamos al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan. Vamos a oír las palabras de Jesús. Aleluya, la palabra de la vida eterna, del verbo de Dios. Capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 53 al 63, 10 versículos, del versículo 53 al 63. Yo sé que son varios versículos, pero esta es la palabra de Dios. Y escucha bien
lo que dice el Señor Jesús en estos versículos, versículos 53 al 63. Dice así la epístola de San Juan, el capítulo 6. La epístola de Juan dice así: Jesús les dijo, Jesús está hablando, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comáis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mantenga ese dicho. No se olvide de lo que acabamos de leer, el versículo 56, porque ahorita voy a explicar algo de suma importancia, porque yo sé que al personas al leer esto y por no entender la palabra, qué es lo que está diciendo Jesús, se confunden. Wow, ¿cómo vamos a poder comernos el cuerpo de Cristo? ¿Cómo vamos a poder beber la sangre de Cristo? ¿Verdad? Esta gente que está oyendo a Jesús pensaron que Jesús estaba hablando literalmente de su cuerpo y de su sangre. Y Jesús estaba refiriéndose a algo más importante que la carne. Él estaba refiriéndose al espíritu. Y ahorita voy a explicar eso, porque es importante que usted entienda esto, porque la misma gente, dice la Biblia que muchos de sus discípulos se alejaron de él porque no pudieron recibir y entender lo que Jesús estaba hablando, porque ellos pensaron de que Jesús estaba hablando literalmente de comer su cuerpo, comer su carne y beber su sangre. Jesús estaba usando eso para, ¿verdad?, a los judíos. Ahorita vamos a explicar eso. Versículo 57 dice: como me envió el Padre viviente, dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan, escuche bien, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué? Dice, pues que si viereis el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y luego fíjese, escuche estas palabras son claves. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo? Bueno, vamos a entender esto con la palabra de Dios. Vamos a ver la palabra de Dios. Porque Jesús está diciendo, ¿se acuerda que yo les dije que en el versículo 56, cuando Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él? El que come mi carne. Ahora, escuche bien esto. Vamos al capítulo 15 de Juan
y vamos a leer el versículo 7, capítulo 15 del Evangelio de San Juan y el versículo 7, para que usted pueda entender qué es lo que Jesús estaba hablando de comer. Aquel que come mi carne, aquel que come mi carne y bebe mi sangre. Capítulo 15 de Juan, versículo 7. Jesús dice estas palabras: si permanecéis en mí, la palabra permanecéis, ¿se acuerda que en el versículo 56 Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él? Muy bien. Ahora, acuérdate la palabra permanece, porque ahora vemos que esa misma palabra Jesucristo habla. Jesús dice, el versículo 7, si permaneces en mí y mis palabras, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es luz, pero también la palabra de Dios es carne espiritual. Cristo Jesús, cuando fue tentado por el diablo, y Satanás vino, eso se encuentra en Mateo capítulo 4. Satanás vino a tentar a Jesús después de 40 días de que Jesús había ayunado, ¿verdad? Y dice la palabra que Satanás vino y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras, dile a estas piedras que se conviertan en pan y come. ¿Cuál fue lo que Jesús hizo? La Biblia dice que Jesús, sacando la espada del Espíritu, no dice que él sacó la espada, pero sabemos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es lo que dice Pablo por el Espíritu Santo en Efesios el capítulo 6, cuando él habla de la armadura del creyente. Dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice al diablo: escrito está. Escucha bien, no solo de pan vivirá el hombre. Está hablando del pan físico, hablando del pan para la carne. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Vamos a leer ese versículo, porque ahorita lo estoy diciendo así de memoria, pero tiene algo bastante importante ahí. Vamos a Mateo capítulo 4. Vamos a ver ahí, ¿verdad? Las palabras que Jesús dice, porque Él está diciéndonos que la palabra de Dios es comida. Jesús mismo dice que la palabra de Dios es comida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, Mateo capítulo 4, versículo 4, dice, ¿verdad? Después de la tentación, que el diablo, el tentador, dice: si eres el Hijo de Dios, versículo 3, di a estas piedras, di que estas piedras se conviertan en pan. El versículo 4 dice: él respondió y dijo, Jesús respondió y dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso quiero yo seguir enfatizándote a ti, hijo de Dios, hija de Dios, de que tú necesitas alimentarte. Ahora vamos a otro versículo. Capítulo 1 de Juan. El primer capítulo de Juan. Ya lo habíamos leído, pero vamos a leer otra vez. Pero no hemos leído el versículo 14, solamente lo cité en uno de los programas anteriores. El primer capítulo de Juan, el versículo 1, dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Versículo 14, dice: y aquel verbo, que es la palabra, aquel verbo fue hecho carne. Aquella palabra se hizo carne. Jesús, el Hijo de Dios, sabía bien. Él es la luz. Él tiene el Espíritu Santo. Hablando del Espíritu Santo, Él sabía sin ninguna duda que Él era el Hijo de Dios, y Él sabía que Él había procedido del Padre, y Él sabía también que Él era la palabra de Dios hecha carne. Él sabía que Él era la palabra. Entonces, cuando Él dice: el que no comiere mi carne, no estaba hablando Él de los huesos y de hueso y sangre y hueso y carne. Estaba hablando Él
de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el verbo. Él es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, cuando tú estás, como ahorita lo que tú estás haciendo, oyendo la palabra, tú estás alimentando tu espíritu con la carne. Ahora, la carne, tú necesitas la carne. Hay muchas personas que deben de estar comiendo carne, pero todavía están en la leche espiritual. La Biblia dice que la palabra de Dios es leche también para el bebé recién nacido. Primera de Pedro, capítulo 2, dice en el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, la leche espiritual no adulterada, para que podáis para que crezcáis para salvación por medio de ella. A través de la palabra de Dios el creyente se alimenta. El tema es, la palabra de Dios es luz. Tú necesitas estar en la palabra. Vamos a otros versículos porque quiero cubrir otras cosas aquí. Vamos a la primera epístola de San Juan, capítulo 2. Vamos ahora a la primera epístola de San Juan, el capítulo 2. La primera epístola de San Juan, el capítulo 2, y vamos a ir al versículo 9 al 11. La primera epístola de San Juan, el capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Dice el versículo 9: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Estamos viendo el tema de este mensaje, de este estudio, es la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es luz. El que dice que está en la luz, que está en Jesús, que está en la palabra, que es salvo, que conoce a Cristo, que está en Dios, Dios es luz, Jesús es luz. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, vamos a leer hasta el versículo 11, el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El tema es, la palabra de Dios es luz, pero fíjate, lo que está diciendo el Espíritu Santo aquí a través del apóstol Juan, concerniente a aquel que aborrece a su hermano. Quizás tú digas, bueno, no lo aborrezco, pero no me cae muy bien, me cae gordo. O bueno, es de que usted no sabe, pastor, lo que esta persona me ha hecho. Esta persona me ha hecho tanto daño. Esta persona, bueno, de todas maneras, todas formas, personas en el cuerpo de Cristo Jesús están ofendidos. Y esas personas que están ofendidos, dice el apóstol Juan por el Espíritu Santo, que si tú estás permitiendo que esa ofensa esté en tu corazón, en tu alma, en tu mente, tú andas en tinieblas. Y eso es el territorio de Satanás. El territorio del diablo es las tinieblas, porque de ahí nos sacó el Señor. De ahí nos sacó el Señor. Ahora, tú necesitas, en el amor del Señor, necesitas perdonar a esas personas para que tú vuelvas a la luz, vuelvas a los caminos del Señor, para que el enemigo, tú puedes estar orando por sanidad, puedes estar confesando las Escrituras, tú puedes ir a que personas oren por ti, pongan manos sobre ti, ¿verdad? Y pueden poner manos sobre ti hasta que quedas calvo, se pierdas todo tu pelo, pero no vas a sanar si tú no has perdonado y no estás perdonando. Y por eso dice el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, que aquel que aborrece a su hermano anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas lo han cegado. Pero el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, te puede traer claridad, te puede traer luz. A través de la palabra de Dios, a través de Cristo Jesús, la palabra nos enseña que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Tenemos vida en Cristo, tenemos vida en Dios, y la palabra de Dios nos ilumina. Oh, querido hermano, querida hermana, es importante que tú perdones, que tú perdones. No vas a poder recibir tu fe, no puede operar si tú no perdonas.
Tienes que soltar a esa persona, ese rencor. No importa lo que te hagan hecho. Cristo Jesús sufrió mucho. A Él lo clavaron en la cruz del Calvario y cuando lo estaban clavando, ¿sabe lo que Él oró? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Tú puedes orar la misma cosa. Y tú vas a poder quedar libre y vas a poder andar en la luz. Porque ahorita Juan dice que andas en tinieblas y tus ojos están encegados. Abre tu corazón también. Si tú no conoces a Cristo Jesús, tú necesitas abrir tu corazón. Tú necesitas ser salvo. Necesitas la luz y Jesús es esa luz. Abre tu corazón, haz esta oración conmigo y donde estás. Dios, en este día he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón. Repítela conmigo. Creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. En este día de hoy, voluntariamente, lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Te felicito por esa oración. Llámanos, llama a la pantalla o escríbanos y déjanos saber que tú hiciste esa oración. Hasta la próxima vez. Se despide de ustedes con su programa Fe Victoriosa, Pastor Ricardo Escobedo. Soy un redimido y soy feliz.